tal? ¿Cómo estás, Paula? Bien, vos Patricia, mil gracias por aceptar la invitación al vivo y bueno, estaba contando un poco que agradecidísima porque, bueno, un poco llegué a las altas capacidades a través de información que venía de afuera, de las redes, y una de las personas que me ayudó a identificar esto y a saber que lo que me pasaba y terminar de entenderme tenía que ver con esto, fue videos que compartiste en tu canal de YouTube, así que la vuelta de la vida, yo digo, no puedo creer que acepte mi invitación y que pueda hablar con ella, porque uno en estas cosas de las redes a veces viste, es como que dicen, en otro país existirá esto acá, ojalá pudiera hablar, preguntarle, ¿no? Y ahora con esto de tanta interconectividad, Los también beneficios de la sucede. globalización. ¿Eh? Beneficios de la globalización, no todo va a ser negativo. Y adicción a los móviles y demás. También hay cosas buenas, como esta. Tal cual, así que agradecidísima, Patricia, porque estés acá y por todo lo que me ayudaste en mi proceso, sin saberlo, así que Haz lo que te han en dicho este- en mis vídeos. Y gracias a ti por invitarme, por supuesto. Eso también te lo agradezco. Porque al final es un tema que al final sí que ves que hay mucho por redes, ¿no? Mucha divulgación, etcétera, pero igual que hay mucha divulgación para bien, también hay muchos mitos, y seguramente será una de las cosas que igual luego salen a hablar, ¿no? Un poco sobre la mesa, pero es verdad que el tema de la alta capacidad, últimamente sí que he visto que hay muchísimo bombo con ese tema, y ojalá me encantaría decir que todo lo que leo me encanta, pero también veo que a veces algunas cosas, en lugar de dar información para mejorar la calidad de vida de las personas, veo que lo hacen para etiquetar, para encorsetar, para limitar, y eso es lo último que queremos los profesionales de la salud mental. Así que creo que está muy bien que hagas este tipo de directos y demás para poder dar información que realmente ayude. Claro, y aparte vos estás en un país que todavía esto se habla y se divulga mucho más, acá todavía en la Argentina mucho menos, y de hecho de hablar de adultos, porque como que es algo muy relacionado desde el desconocimiento con lo escolar, Sí, digamos, hasta ahí tratado aquí, por lo menos en nuestro país, en los colegios, ¿no? Porque sí. Aquí entonces ocurre todo eso. parecido en España. Igual es verdad que hace poco, desde hace X tiempo para atrás, perdón, desde hace tiempo hasta hoy, han cambiado para bien las cosas, en cierta medida, es decir, para la población adulta empiezan a haber más, ¿cómo decirlo?, más herramientas, más recursos, pero es verdad que igual que pasa, por ejemplo, en autismo, y trabajo también con personas dentro del espectro o que tienen doble excepcionalidad, que tienen alta capacidad unida a rasgos autistas o un diagnóstico de autismo, sí que hay bastante movimiento de asociaciones, asociaciones de padres, asociaciones de familias, etcétera, enfocado para niños, pero es como que a partir de los 18 años hay un vacío ahí, hay una especie de vacío en el que todo ese tipo de recursos o herramientas pues desaparecen, ¿no? Y al final queda un poco ¿cómo decirlo? A lo que haga uno mismo, al final, por buscar su grupo de iguales, ¿no? Y herramientas y entornos en los que sentirse aceptado, ¿no? Entonces, creo que quizás en Latinoamérica, de algún paciente además que he atendido y actualmente están viniendo conmigo a terapia, sí que me comentan esto que tú me dices, que está muy centrado en niños, el terreno escolar, el contexto escolar, etcétera, el tema bueno, este niño se aburre en clase, hay que hacer esta adaptación curricular, tatati, pero claro, la etapa adulta, una vez que se acaba la escolarización, parece que ya la alta capacidad no es nada a lo que hacerle caso, por así decirlo, y un poco la tentativa es, bueno, pues que seas funcional, que hagas lo que hace todo el mundo y que estés bien. Es un poco el foco. No sé cuál es un poco tu percepción en este sentido, Sí. Paula. Y además que, digamos, por ejemplo, en mi caso, yo no lo descubrí hace tanto tiempo digamos, siempre estuve tratando de entenderme sin saber que tenía que ver con la alta capacidad, gran parte de las cosas que me han pasado, porque nunca, digamos, pasé totalmente desapercibida en el colegio, o sea, acá está todo mucho más por detrás, por eso quería después que nos contaras un poco allá, cómo es la realidad en España, cómo surge todo esto, si hay más, cómo es este desarrollo, que entiendo que hay otro tipo de movimiento y de expansión en la conciencia sobre esto, ¿no? Pero primero te quiero presentar porque no te presenté, Patricia. Nos hemos puesto a hablar directamente. Ha fluido todo lo demás muy bien.
cachito porque enseguida nos metemos, pero bueno, quería decir, contarles que estamos con Patricia García. Patricia García es española, es psicóloga sanitaria, con una trayectoria profesional de más de 10 años de ejercicios en centros públicos y privados, trabajando con población infanto-juvenil adulta y adultos mayores. Está formada en el enfoque cognitivo-conductual, pero también en terapias contextuales apoyadas en evidencia científica, como la terapia de aceptación y compromiso y terapia MDR. Es creadora del blog y de un canal en YouTube llamado Psicología que me guía, que ahí te conocí yo. También está en Instagram como Patricia García Psicóloga. Y además en estos canales no solo hablas de todos los distintos temas de psicología, pero también, bueno, haces divulgación sobre alta capacidad, y sos, es directora del Centro de Psicología Patricia García, donde veo que atendés entre otras cosas, altas capacidades en adultos. Bueno, esto me vas a ir contando, y además haces psiconutrición, veo que hay MDR, bueno, pero quería saber porque... como para arrancar esto de las altas capacidades, ¿cómo fue que llegaste a decidir trabajar sobre esta temática y también divulgar? Digamos, ¿hay una historia personal detrás o cómo surge todo esto? Sí, si te digo la verdad, fue un poco medio por casualidad, en el sentido de que yo cuando comencé a trabajar, desconozco si ahora hay un poco más, quiero pensar que sí, ojalá fuera así, espero que sí, pero cuando yo estudié realmente el campo de la alta capacidad en la carrera, no se toca mucho, no hay, por ejemplo, una asignatura para que te especialices o alguna parte de una asignatura como muy centrada en alta capacidad. Se toca muy por encima y muy centrado en psicometría, en el cociente intelectual, los números y algún tipo de rasgos que te dicen generales, muchos de ellos clichés, porque no siempre son así, sobre cómo son las personas de altas capacidades, ¿no? Y muy enfocado en una patologización en general, es decir, no te lo, o al menos fue mi percepción subjetiva en mi universidad, mi experiencia, no te lo explican como, mira, es una manera de percibir el mundo, el cerebro funciona distinto, tal, sino que te explican, mira, tienen este problema y actúan de esta manera, entonces hay que decirles que hagan esto y esto otro, todo muy modo síntoma, solución, síntoma, solución, síntoma, solución. Un poco esa la historia, ¿no? Entonces, yo no salí de la carrera pensando, voy a especializarme en altas capacidades. O sea, realmente era algo de lo que yo prácticamente no había oído hablar. En mi familia no hay ninguna persona superdotada ni de altas capacidades, en mi entorno tampoco, no era un tema que yo tenía cerca como tal. Pero una vez que comencé a trabajar como psicóloga clínica, como psicóloga terapeuta, te digo porque depende del país, creo que en Argentina se dice más terapeuta, aquí en España se suele decir más psicólogo, terapeuta también se utiliza. El tema es que yo cuando comencé a trabajar en un lugar en el que venía pues un poco de todo. Te podía venir personas con ansiedad, personas con fobia, personas con TOC, personas con TCAs, te podía venir pues un poco de todo, general, ¿vale? No era un centro como especializado en una cosa u otra, sino que en el día a día te llegaban diferentes motivos de consulta. ¿Qué pasa? Pues que al final aprendes en el día a día a aprender un poco de todo, y te vas dando cuenta un poco pues con qué casos te sientes más cómoda, y ya no solo cómoda tú, sino que notas que el paciente también se siente más cómodo contigo, como que te es más fácil trabajar, te es más fácil ayudar, te es más fácil conectar, y al revés, que cosas ves que a lo mejor pues no es para ti y son casos que tienes que, por ética profesional, aprender a derivar a otro profesional que le pueda atender mejor. Eso lo vas haciendo también con la experiencia y el día a día. ¿Qué pasó? Pues que fueron llegando personas con ya el diagnóstico de altas capacidades, diagnóstico no en el sentido que sea patológico, sino que, pues, bueno, al final es un debate lingüístico, como siempre, ¿no? Pero bueno, siempre me gusta hacer este matiz. Pero bueno, me refiero a personas que ya se habían evaluado anteriormente en otros centros y venían incluso con un informe de, mira, me han detectado altas capacidades, tal, tengo tal problema, este y el otro. Y decía, vale, vamos a trabajar, a ver cómo podemos mejorar esto, ¿no? Porque al final mi foco siempre ha sido y será mejorar la calidad de vida de la persona que tengo delante. Me da igual su cociente intelectual, de qué país, o sea, al final el meollo es cómo mejoro la calidad de vida de esta persona atendiendo a cuál es su demanda, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezas a trabajar. ¿Qué pasó? Que yo veía, pues con este colectivo en concreto, conectaba rápido y me contaban cosas que me acuerdo una vez un chico me dijo, te puedo contar alguna anécdota, siempre respetando la confidencialidad, evidentemente, de pues cosas
que, por ejemplo, pasaban en consulta, ¿no? Me decían, Jolín, es que, por ejemplo, contigo me es fácil explicar porque por la cara que pones veo que me entiendes. Y claro, yo me quedaba pensando, claro, es que lo que me dices tiene todo sentido del mundo. ¿Qué pasa? Que muchos de estos pacientes habían ido a otros psicólogos y no se habían encontrado eso, se habían encontrado pues juicios de valor, patologización de muchas cosas, invalidación emocional en muy alto grado, del tipo, bueno, es que eres tú que estás así porque te rayas demasiado, ese tipo de cosas, o tienes que aprender a ser más como los demás, en fin, ciertas frases que lo que hacía pues un poco es que salían peor de lo que entraban en la terapia, ¿vale? Entonces, a raíz de esto, claro, pues como buena psicóloga cuando uno empieza, pues los psicólogos pecamos mucho de síndrome de impostor, entonces te empiezas a leer todo lo habido y por haber, te escuchas todos los podcasts, todos los vídeos que hay en YouTube y los que no hay también, o sea, entonces me empecé a informar de esto a raíz un poco de eso. De esta pues, circunstancia que, como te decía, fue medio casualidad. O sea, fue un tema de que con la experiencia fui viendo que estos casos, igual que, por ejemplo, los TCAs, también vi que se me daba a mí trabajar con estas personas y lo mismo, pues me empecé a especializar más en ello. Cuando ya hubo un cambio más grande, un poquito más significativo, fue cuando ya decidí abrir el canal de YouTube y hubo un vídeo en concreto que tuvo muy buena acogida y a raíz de eso me empezaron a contactar bastantes personas para la terapia online, que fue el que se llama 10 problemas que se encuentran las personas con altas capacidades, que fue un vídeo que lo grabé, me acuerdo, cuando estaba yo a finales de mi embarazo, recuerdo, el vídeo igual no se ve porque se me ve de aquí para abajo, entonces no se me ve la barriga que tenía, pero fue un vídeo que fue a raíz de ese vídeo en concreto como que el canal empezó como a tener más visualizaciones, vi los comentarios, vi el feedback de la gente, veía que la gente le ayudaba y dije, vale, pues bueno, veo que es un campo en el que veo que puedo ayudar, veo que soy útil, pues voy a ir por aquí. Y al final un poco, pues se hizo un poco la bola de nieve, entonces fue un poco por ahí la cosa. Yo creo que es uno de los videos, yo creo, no sé si no es ese el video que más por una cuestión que costabas del tema que sufrimos por el tema de nos viste que te decía que muchas veces nos roban ideas o uno por la sensibilidad que tiene y compartir cosas después se termina escondiendo y Sí. sufriendo por ese tipo de cosas que terminan afectando. Mirá, y yo como hablas tan claro y tan bien pensaba que en tu caso había alta capacidad, como yo digo, no sé cómo es ahí en España, porque entiendo que ahí existen una ley, se evalúa desde chicos, ¿cómo es la realidad en España de la alta capacidad? El tema de la ley y evaluaciones es un poco un tema, porque al final pasa un poco lo de siempre. De lo que diga la ley a lo que se interpreta, a lo que luego se quiere hacer y a lo que los recursos permiten hacer, hay un océano Atlántico en medio. No sé si me he explicado. Entonces, ¿vale? Entonces, claro, técnicamente, técnicamente debería pues haber cribados, evaluaciones y demás para detectar a ese porcentaje muy pequeño, pero importante, de niños, adolescentes, etcétera, que hay en los colegios y que no están detectados, especialmente ellas, las chicas, por diferentes características y cosas que igual luego comentamos. Eso es lo que dice la ley. Pero ¿qué pasa? Pues que no siempre se hace. Incluso cosas que te encuentras, pues que familias que acuden a lo mejor a un colegio con un informe de un centro privado, pues no les vale el informe y te dicen que tiene que hacerlo el colegio, ¿vale? Estos son casos reales, no puedo decir nombres y demás, pero son cosas que pasan. O sea, no es algo que puedas encontrar en ChatGPT, a lo mejor, pero son cosas que pasan en personas reales, en lugares reales. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor dicen, vale, que hay que hacer una evaluación por el sistema público con el equipo de orientación. Vale, no pasa nada, venga, la hacemos. ¿Cuándo me dais fecha? Bueno, ¿qué tal te viene en el 2030? Vale, entonces, ¿cuál es el problema? Que al final acaban habiendo tantas barreras, dilatación de tiempos, etcétera, que luego no se acaba aplicando. Yo tengo algún caso que, por ejemplo, le proponían hacer la evaluación en, por ejemplo, 2 años y, claro, la familia se quedaba con cara de, pero si es que en 2 años ya va a estar en secundaria y va a cambiar de instituto, o sea, ya es que no entra, ya, pues es que es lo que hay. Entonces, claro, al final llega un punto que no se acaba de aplicar, que en el fondo es, hay un paréntesis aquí, y es que no todos los niños o adolescentes con altas capacidades que no han sido identificados van a generar patologías o un problema, que también es un mito muy grande, que se entiende, es que en alta capacidad son chavales con muchos problemas de salud mental. Claro, eso es un sesgazo, porque los que los psicólogos vemos en consulta vienen por algo. No vienen a contarte, hola, me llamo Pablo y estoy muy feliz, voy a contártelo. No, vienen porque tienen un problema.
Entonces es un sesgo, es el pensar que todas las personas con altas capacidades tienen graves problemas de salud. De hecho, la inteligencia es un factor que correlaciona con que aprendes a buscarte mejor la vida porque tienes más capacidad de resolución de problemas. Que tienes otros problemas aparte, ¿eh? El ser distinto y esas cosas. Pero a lo que voy aquí es que a nivel legislativo, si se hiciese las cosas como realmente están en el papel, probablemente pues habría más identificaciones, habría más aceleraciones de curso, más adaptaciones curriculares, o chavales que a lo mejor no quieren ni que les cambien de curso ni nada porque están a gusto en su clase, con su grupo de iguales, tienen amigos y dicen, mira, yo estoy bien acá, no me muevas de acá. Y está bien así, y no pasa nada. Pero sin duda, el hecho de que un niño o un adolescente sepa esto, le va a ayudar a entender muchas cosas de su vida y no a vivir constantemente con una pieza del puzzle que falta, que es ¿por qué soy distinto en todo? ¿Por qué voy a otra velocidad? ¿Por qué pienso distinto? ¿Por qué me gustan otros temas? ¿Por qué hay veces que me aburro y nadie se aburre y yo me voy diciendo, pues, yo me voy a mi casa a leer un libro o algo que me entretenga más? Porque le falta la pieza de decir, es que tu cerebro funciona distinto. Entonces, si tu cerebro funciona distinto, ¿cómo no te vas a sentir distinto? Tal cual. Y vos cuando la gente, esto vos decís este video que tuvo tanta repercusión, ¿mucha gente recurrió a vos para evaluarse o ya tenía la evaluación y se sintió como, o a partir Sí, de ahí también digamos, se produjo una movida a nivel evaluación de adultos, entiendo yo, ¿no? No sé si es así. sí. Aquí es que es un tema, porque este tema implica abrir otro, y es que realmente muchas personas en la etapa adulta realmente te dicen, mira, yo me siento identificado o identificada con alta capacidad, he visto muchos vídeos, he leído, tengo un primo de alta capacidad y me llevo súper bien con él, todo me encaja, pero yo no necesito una evaluación, no necesito un informe que me lo diga, o sea, no, porque a ver, hay que tener en cuenta que los recursos son limitados de tiempo, de dinero, de todo, hay que ser realista en las cosas, ¿no? Entonces, yo es que, sinceramente, yo les digo, mira, yo no estás obligada a tener una evaluación y mucho menos a evaluarte sí o sí conmigo para que yo te pueda atender. O sea, la idea es que tú puedas mejorar. Si tú ves que yo te puedo ayudar en algo, ¿cuándo empezamos? ¿Qué fecha te viene bien? Y ya está. O sea, no es obligatorio, por así decirlo, tener una evaluación. Hay personas que sí la necesitan, pero porque lo piden ellos. Mira, yo lo necesito porque si no, no me lo creo. Correcto. O yo lo necesito porque si no, es que si no me lo dice un profesional y no lo veo en un papel, sé yo que voy a seguir dudando y a nivel de autoestima, no, vale, se mira a ver qué se hace, pero no es imprescindible. Entonces, ¿qué pasa? Que el tema de las evaluaciones, una evaluación no es me hago un test de un cociente intelectual y como me sale el número más 130 tengo alta capacidad y si me sale 129 no lo soy. Y de ahí para abajo, pues no lo soy, ¿no? Sino que es mucho más complejo que eso. Entonces, como a raíz de, como te comenté, el vídeo este que hice, lo hice cuando estaba embarazada. Entonces, cuando volví de la baja de maternidad, y hasta hoy, de momento, mi hija tiene 14 meses ahora. Entonces, yo desde entonces estoy trabajando 100% online. ¿Qué pasa? Que las evaluaciones, yo sé que hay centros que las hacen online, como que te envían un paquete de cuestionarios, la persona hace un pago online y demás. Yo Sí. entiendo que cada uno tiene su forma de trabajar, no es la mía. ¿Vale? Porque Mm. una evaluación de altas capacidades me parece algo muy complejo de hacer y creo que lo suyo es que la persona, ya de hacerlo, ya que vas a invertir el tiempo, el dinero y demás, te vayas a un centro especializado de tu zona presencialmente a poder ser. Entiendo que en casos muy puntuales, pues persona que vive en un pueblo muy alejado, a 30 kilómetros de cualquier centro urbano, no sé, algo así, pero siempre cuando me preguntan y tal, muchas veces digo, mira, no, te prefiero derivarte a un centro que te lo vaya a hacer presencialmente y te evalúe muchas cosas y demás, porque yo ahora mismo solo puedo trabajar online, bueno, directamente porque no residen donde yo resido, entonces no se puede, ¿no? Aunque yo trabajase presencial, me refiero. Entonces, no fue tanto consultas relacionadas a la evaluación, sí que algún caso sí, pero lo derivé a centros para que les pudieran atender, etcétera, sino consultas sobre quiero que me atiendas y me respondas dudas. Tengo muchas dudas. Claro. Entonces, a partir de ahí comenzamos a trabajar. Qué bueno eso que contas. Vos sabés, yo no soy psicóloga, yo soy counselor. La formación del counselor es una formación de ayuda psicológica desde la prevención de la patología y la promoción del desarrollo óptimo de la salud y Claro. en todo eh, su campo holístico, digamos. Y que vos tenés tenés una frase de Carl Rogers, digo, algo de esa, incluso decís el enfoque centrado en la alta capacidad, y digo, qué loco, pero entiendo que sabés de qué se trata, pero yo, por ejemplo, yo siempre tuve dudas sobre mí, y hice terapia en varias oportunidades, y un poco me pasaba esto de lo que decís vos en tu página,
que uno siente que no, yo decía, a mí no me pasa todo esto y sin embargo a mí me pasan estas cosas, y yo no tengo que ver con esto. O sea, yo revisaba mi historia personal de toda la vida y yo decía, a mí no me pasó nada pero yo aún así sufro de esta manera y por estas cuestiones. Y bueno, Claro. viste, y ya haciendo un proceso propio de orden espiritual, sobre todo, llego al counseling y a empezar cuando me recibo y empiezo a atender adultos. Claro, yo desde mi formación no puedo atender patologías, porque no nos formamos en la patología, pero trabajamos con el sufrimiento, acompañando y escuchando a personas que sufren por distintas cuestiones, sobre todo crisis de todo tipo, y en ese escuchar desde mi propia resonancia, porque yo tenía estas condiciones, y a través del enfoque en que yo trabajara, que era un enfoque centrado en la persona, yo veía un patrón común en muchas de las personas que atendía, y justamente esto que decís vos, se quedaban siendo acompañadas por mí, porque hay de todo, digamos, ¿no? Esto que, viste, había algo que no sé por qué estas personas que tenían estas características que a mí me resonaban tanto, sentían que podían ser comprendidas. Y entonces ese fue, digamos, el puntapié de decir, después me pasaron un montón de cosas a nivel espiritual que yo entendí un montón a partir de, digamos, que ustedes en una de las charlas que hablan del tema de la espiritualidad, que también hay porque también en los test, yo entiendo, yo me los hice, pero me evalué, pero también hay una parte que, ¿cómo la medís? O sea, hay cuestiones psicométricas que a mí no me cerraba la evaluación tampoco, y de hecho después quedabas con la duda de si realmente, ¿no? Ahora que profundicé y digamos, yo atiendo adultos, de adolescentes a adultos, y esto de decir, si querés evaluarte, si lo necesitas, evaluate. Yo lo hice porque dudaba de mí, pero también por todas estas cuestiones del síndrome de Asperger, pero también el hecho de que atendés personas ya grandes, que por ahí lo que necesitan es justamente terminar de entender esto, de la alta sensibilidad, de este procesamiento diferente, que se vive la vida de otra manera, que muchas veces es juzgado y uno se esconde, cree que tiene algo malo, y todo lo derivado de ese modo de vivir algo que uno tiene y no sabe que tiene, digamos. Entonces ya en ese sentido ya se produce un bienestar en la persona que es como, ay, listo, era esto, bueno. Y por ahí, viste, como que se terminan otras cosas, digamos, que todos tenemos problemas, inconvenientes, cosas que nos pasan, pero que digamos, como todos los humanos, y circunstancias particulares por los que por ahí necesitamos algún tipo de terapia, pero por ahí esto tiene que ver con, bueno, está bien, esto es saber esto y nada más, y ya ahí me saqué un montón de mochila y hasta puedo ir más ligera hacia otro lado, ¿no? Sí, claro. Y Patricia, me gustaría saber, vos, digamos, porque desde lo que vos acompañas allá en España, ¿no? Esto ¿qué tipo de cuestiones traen las personas de alta capacidad? Y a ver si hay un resonar con digamos, porque esto es un poco de trascender las fronteras, ¿no? Esto que como para poder contarnos, compartirnos. Sí, te diría sin duda, a ver, hay muchos, pero el que más se repite o se repite a la vez, es decir, nunca suelen venir con un problema, como sabes, son personas muy complejas y por tanto, pues el cerebro arborescente es lo que tiene, ¿no? Que no te va a decir nunca un único problema, un único motivo de consulta, siempre suelen ser uno exponencial, ¿no? Pero uno que se repite muy a menudo es la soledad, la falta de conexión con iguales. Ese uno, ¿qué pasa? Que la soledad tiene muchas primas hermanas. Tiene la ansiedad, tiene la desesperanza, tiene la sensación de falta de sentido en la vida, tiene la sensación de falta de pertenencia a un grupo, y la soledad viene con muchas cosas más, ¿vale? Es como una de estas muñequitas rusas que empiezas a abrir y sale otra y otra y otra, pues un poco igual, ¿no? Entonces realmente muchos de ellos no te dicen, hola, es que tengo un problema de soledad. No, te dicen, tengo ansiedad, tengo depresión, estoy muy triste, estoy desmotivado. Claro, el tema de la soledad
te das cuenta o os dais cuenta en consulta, paciente-terapeuta, cuando empiezas a rascar, a evaluar cosas, a preguntar, a decir, ¿y esto? ¿Y qué te ocurre? ¿Y este patrón? Y empiezas a encontrar cosas y llegas a un punto de que igual es una persona que aparentemente es funcional en todo, tiene trabajo, tiene familia, tiene amigos, eh, a ojos de vecino, todo funciona bien, pero dice, ya, pero es que no conecto. O sea, estoy rodeado de gente, pero me siento solo. ¿Por qué? Porque no hay Claro, esa conexión, porque no está realmente unido a un grupo de iguales, está un grupo de personas que incluso igual le tratan bien y todo bien, pero nota que falta algo y es porque quizás no tiene un grupo de personas pues de un perfil similar al suyo a nivel intelectual, espiritual, de inquietudes, de todo, y vive repitiendo conversaciones que le aburren. Y eso lo puedes hacer un rato. Tú puedes un día pegarte una ducha de agua fría, puedes estar un día sin comer, puedes un día no dormir, pero si lo haces constantemente, llega un momento que pasa factura. Pues eso es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que hay ciertas necesidades que son muy visuales, muy tangibles, muy fisiológicas. Todo el mundo entiende que tú no puedes estar, pues no sé, pues un mes sin comer. Bueno, no sé, qué situación de supervivencia, a lo mejor sí, pero bueno, se entiende, ¿no? Es un ejemplo. Pero cuesta mucho más entender que una persona pues con una alta capacidad que tenga esa necesidad de conexión profunda a nivel de amistades, de pareja, de compartir intereses, de profundizar en temas, de evitar ciertos entornos. eh, Aquí en España lo llamamos bueno, entornos con mucho cuñado de bar, solemos decir aquí en España, ¿no? Que eso es el perfil persona que todo lo sabe, de todo te tiene que decir lo que tienes que hacer. El efecto Dunning-Kruger, ¿vale? Que igual te sí, suena. sí, sí. Vale, pues aquí en España el persona efecto Dunning-Kruger lo llamamos cuñado de bar. ¿Vale? O sea, persona que te viene a decir siempre la lección de todo, que sabe de todo, que sabe más que tú siempre, pero en realidad cuando rascas no sabe ni no ha leído en un libro, un poco ese, claro, ese perfil a una persona con alta capacidad le salen ampollas, somatiza, le da insomnio, todo, ¿vale? Entonces, claro, una persona con alta capacidad en un entorno de ese tipo, incluso aunque no sea muy exagerado, pero personas con las que nota que no puede tener una conversación de más de 5 minutos sin o aburrirse o estresarse o que se le vaya a la cabeza y desconecte porque el tema no le engancha, pues un rato lo puede hacer, pero un día y otro, sin ningún tipo de respiro, de decir, aquí puedo ser yo mismo, aquí puedo hablar de lo que necesito, al nivel que necesito. Si no tiene eso acaba pasando factura, y pasa factura en forma de pues ansiedad, de crisis existencial, de depresión, de agorafobia, por ejemplo, tuve algún caso también. ¿Cuál es el problema? Que cuando van a consulta, si el psicólogo no detecta que tiene alta capacidad y que eso se debe a un tema de disincronía social y más cosas que hay que trabajar con el paciente, el psicólogo no va a ver una persona con alta capacidad con problemas de soledad. No, va a haber síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, síntomas de fobia. Vale, voy a trabajar la fobia, trabajo la ansiedad, pero no la va a trabajar de la manera que hay que trabajarla, porque está trabajando el síntoma, no la raíz del problema. Mm. Y vos, porque haces, yo veo que vos tenés, estás formada en terapia cognitivo-conductual y, y, y he leído, digamos, que la terapia cognitiva-conductual sería una de las apropiadas. ¿Vos crees que un adulto de alta capacidad, yo nunca hice terapia cognitiva, intenté, pero digo, la persona de alta capacidad adulta, ¿le sirve realmente eso? Porque esto que vos decís, el ir a lugares donde uno, o sea, uno, viste, siente que intenta, porque yo creo que las personas de alta capacidad intentamos de todo. Y es como si salimos de todo y nada O sea, siempre hay una nos solución. llega. Siempre queda esta sensación, esto de la soledad y al final me desconecto y al final sigo sola y lo hago sola y resuelvo sola. Eh, no sé si en tu caso esto, ¿qué pensás de ese tema? Claro, aquí el tema es como todo. Tú puedes hacer, con 5 personas, pueden hacer un asado, allí que se come mucho en Argentina asado, y no salen las 5 asados igual, porque cada uno lo dejó un tiempo de cocción distinto, uno compró la carne en otro sitio, el otro echó mucha sal, el otro echó una salsa, no sé cuál. Entonces, los 5 han hecho el mismo preparado, pero los 5 uno ha salido mejor, otro ha salido peor. Bueno. Y luego también que hay personas que les gusta la carne más hecha, otras menos hecha, entonces los consumidores del plato tampoco te van a decir el mismo veredicto. Extrapolado a la terapia, es que una terapia, aunque tenga evidencia científica, que la terapia cognitivo-conductual es como la gold standard, la que más evidencia tiene, vale, correcto.
depende de quién la aplique, cómo la aplique, qué conexión haya con el paciente y también el tipo de paciente. Vale, al final yo entiendo que vale, que la evidencia científica tiene su parte y tiene que estar, algo tiene que haber, no puede ser tampoco, no sé, hablar por hablar, porque entiendo que de alguna manera hay que marcar de alguna manera la terapia si realmente queremos que la psicología sea una ciencia, etcétera, pero bueno, por no irme por las ramas, porque esto da para 5 podcasts, todo este tema, hay unas guerras ahora mismo entre psicólogos increíbles, ¿no? Entre que si el enfoque no sé cuál, que si el otro, porque cada año salen 5.000 terapias nuevas y 1.000 cosas. Yo al final conecto un poco con lo que te decía antes. Es que me da igual la etiqueta de la terapia. Aquí, a mí, mi objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente. Claro, Si tengo que ir por aquí para hacerlo, voy por aquí, pero si tengo que ir por aquí, voy por aquí. Quiero decir, al final es un tema de que yo el psicólogo lo veo más como una especie de CPS, ¿no? Como de Complex Problem Solving, que ahora está como tan de moda este tema. En el fondo, el paciente te trae un problema o muchos que están interconectados y tú tienes que buscar la manera de solucionar eso de alguna manera, de ver cómo se interconectan variables, ver cosas que el paciente no está siendo capaz de ver, porque pasó esta tu experiencia, el ojo clínico, mira, este patrón lo vi en otro paciente similar, mira, igual puede ir por aquí. Y al final utilizar método científico en el sentido de, vale, voy a elaboro esta hipótesis, creo que puede ser por esto, ok. Y si voy por aquí, vale, y vas viendo, en el fondo, la cognitivo-conductual, el tema que tiene es que tú lo que buscas es dirimir muy bien entre pensamiento, conducta, emoción, e ir un poco maniobrando desde ahí. Tú sabes que cambiando pensamientos cambias conductas y cambiando conductas cambias pensamientos. Y las emociones, o sea, sería como un triángulo y depende de lo que cambies, se cambian las otras dos. Eso por claro. ahí. Que tú cambias la conducta siendo un poco más, como una terapia un poco más racionalizada y más tal, vete por ahí. Que el paciente es una persona un poco distinta, con otra personalidad y otras necesidades, y necesita una terapia más narrativa, más de hablar, más de filosofar, pues tira por ahí. O sea, al final el tema es que el psicólogo sea capaz de ser un poco navaja suiza. Bueno, es mi opinión, ¿eh? No digo que esto sea la realidad absoluta, ¿eh? Es al menos como yo lo veo y como veo que realmente funciona mejor, especialmente en colectivo de alta capacidad, porque es verdad que tienen muchos patrones en común, pero al mismo tiempo son personas enormemente complejas. O sea, no te encuentras a dos iguales en Tal este cual. sentido. Bueno, que tampoco te vas a encontrar a dos iguales personas que no sean de Sí, alta por eso. capacidad, Sí, sí. pero te puedes encontrar pero una variabilidad enorme. Eso de que son como, ¿cómo es esta palabra que he leído un autor una vez que decía, un autor además muy reputado, no voy a decir el nombre evidentemente, no me quiero meter con nadie, voy al hecho, no a la persona, que dijo en una entrevista, no, es que los de altas capacidades son todos como clones y tal. Y yo pensé, Dios mío, bendito. O sea, es que si son todos iguales, o sea, tienen cosas en común, sí, pero pueden tener ideologías muy distintas, creencias totalmente, culturas muy distintas, y no, igual lo que tienen en común es pues que tienen una velocidad de procesamiento muy rápida, un pensamiento abstracto muy bueno, pero cada uno tiene unas creencias totalmente distintas. Y en realidad en consulta, volviendo a tu pregunta, tú trabajas con eso, con sus creencias, con sus conductas y con sus emociones, y todo eso metido en un caldo de circunstancias que tiene esa persona que tienes delante. Que tenga esta capacidad lo que hace es que tú a la hora de maniobrar y de proponerle cosas y el ritmo en el que trabajas y el nivel de abstracción que tú utilizas en tus herramientas terapéuticas, pues va a ser distinto. Pero en el fondo lo que tienes delante es una persona que tiene problemas y sufre. Da igual que tenga Claro, 11 de 130 que de 100. Entonces, tu trabajo como psicólogo, como profesional de la salud mental, es reducir ese sufrimiento en base a promover cambios en la persona. Ya sea que claro, esa persona haga cambios él mismo o él haga cambios en su contexto, que estén en su control, claro, evidentemente. claro. Sí, yo, viste, trabajo desde el enfoque centrado en la persona, pero también es un arte, o sea, realmente cada persona es diferente y también hay momentos que parece que con eso solo y otras veces no, y, o sea, y es así, tan particular y único como es cada ser humano, ¿no? Pero, y que también no necesariamente necesite terapia o va a necesitarla en un momento de su vida por alguna cuestión particular, pero sí que esto que creo que uno de los últimos videos que subiste del tema de las crisis, esto de la sensación de que siempre hay una necesidad de seguir profundizando en algo y es como la intensidad a veces, ¿no? De cómo se viven las cosas y que creo que está muy relacionada con sí, con unas cuestiones de autorrealización, yo creo. O sea,
hay Sí, algo es un tema. que tiende a seguir necesitando ir por algún lado, que hasta a veces, en esto de que vos hoy hablabas de las cuestiones de la soledad, la sensación de soledad, yo digo, con esto a veces yo lo hablo un poco por mí, pero también a veces escuchando personas que me he dado cuenta que tenían estas características, el tema de que por ahí, está bien, el pensamiento arborescente en cuanto a que por ahí nuestra cabeza, no sé, sobreanaliza y conecta un montón de cosas y a veces se nos dificulta lo simple, pero porque por ahí nos termina como aburriendo o pareciendo Claro. que no, Sí, que eso no, y que es y ya, y después el tema de, de no, eh, como si es lo que hiciéramos cuando si intentamos hacerlo, ya estamos, esto de no poder especializar, o digamos, si bien tenemos ese procesamiento profundo, ujú. y esa necesidad de profundizar al mismo tiempo es como si no nos quisiéramos casar con nada. No sé, la expresión acá en la Argentina, ¿no? Sí. Sí, aquí también se Como usa, que sí, ya sí, es igual. en esa aceleración de ver más para más adelante, es como si ya cuando estamos a destiempo muchas veces. Entonces ya cuando el otro, Sí. cuando llegó ese momento, ya no es nuestro momento. Eso, pero no sé si llega a Es un poco entender lo así. que digo. Sí, lo decía, como lo intento yo explicar, eh, en el sentido de que siempre intento marcar muy bien a la persona eh, que igual que ese paciente muchas veces ha recibido en contextos de amigos, en el entorno educativo, en otros psicólogos, en otras terapias previas, etcétera, el mensaje de que el problema lo tienes tú, que funcionas así y así y así, y es un problema y tienes que funcionar de otra manera y tal. Y igual que eso es erróneo, sería también erróneo pensar que el problema lo tienen los demás porque funcionan así y así y así, porque entonces al final estamos quejándonos de algo cuando lo hacemos a los demás y no tiene mucho, en fin, es un poco incongruente eso. Eso también hay que tocarlo en terapia, esas cosas. Vale, entonces, claro, si realmente queremos crecer hacia arriba y no hacia atacar a otros colectivos, lo suyo es, si el enfoque es llevarse todos bien, pues entenderlo más bien como que hay cerebros que están más preparados para ciertas tareas, ciertos ritmos, ciertas actividades, y otros están más preparados o más optimizados o son más eficientes en otras tareas y otras funciones. Igual que a una persona con alta capacidad, si la pones en un trabajo mecánico, se muere del asco y acaba depresivo a los 3 meses. Típico, no es un trabajo muy mecánico, muy repetitivo, de, por ejemplo, un cajero de supermercado, vale, en función está, pum, cambio, tú, claro, igual una semana sí, pero a las 2 semanas está que se quiere coger la baja ya. Lo mismo, si una persona con un cociente intelectual a lo mejor más en la media le pones una tarea muy compleja, muy de andar pensando, extremadamente, que se le pida ser súper creativo, constante cambio, etcétera, constante necesidad de crecer, de innovar, acaba con un estrés que peta. Entonces, al final, es un tema de entender, pues que igual que en una tribu, hace millones de años, el ser humano se adaptó conviviendo en manadas para poder cazar, que las mujeres tuvieran bebés, que el hombre iba a cazar, las mujeres, o sea, todo estaba organizado de una manera que se aumentaba la probabilidad de sobrevivir, porque como algo no saliese bien, morían todos, porque hace millones de años no era tan fácil como hoy día, que tienes la compra a golpe de clic y abres un grifo y Ah, sale agua. Entonces, claro, está todo muy optimizado para que el ser humano funcione de esta y esta manera. Y en una tribu, igual que hacía falta gente que era muy buena cazando y otra muy buena recolectando y otra que era muy buena viendo de lejos y otros muy buenos viendo de cerca, pues hoy nos pasa igual. Lo que pasa que hoy las necesidades del contexto han cambiado tanto en tan pocos años que no nos ha dado tiempo a nivel genético, a nivel de genes y cableado cerebral y más cosas, adaptarnos a los cambios tan brutales que han habido en los últimos años y bueno, y más ahora con esto de la IA y estas cosas, ¿no? Entonces, un poco en síntesis, el tema es entender que realmente no es que la persona con altas capacidades tenga un problema porque se aburre con tareas repetitivas. No es un problema, es una característica. Lo que es un problema es que se le haga bola esa característica. Que eso es lo que se trabaja en terapia. O sea, en terapia se trabaja que aceptes cómo eres,
y que aprendas a funcionar, que aprendas a hacer una buena interacción entre ese cómo eres tú con el contexto y las demandas de tu contexto. Y si estás en un contexto que demanda de ti cosas que tú no puedes dar, a menos que lo pagues tu salud mental, que hagas todo lo que está en tu mano, lo que está en tu control, para poder hacer cambios en el contexto, adaptaciones contextuales. Porque si no, vas a petar. Eso sí, Claro, igual que, claro, es que vemos muy, por ejemplo, veríamos muy absurdo exigirle a un león que aprenda a adaptarse a vivir en el agua, como un pez. tal No, de cual. bueno, jolín, ponle actitud, inténtalo, mira a los demás cómo lo hacen el resto de peces, pues tú también, ¿no? No tiene sentido. Diríamos, pobre león, si se va a morir, si cuando esté un minuto ahí se va a morir ahogado. Pues aquí pasa igual. Lo que pasa, que hay un tema, y es que es un tema de estadística. Como las personas con altas capacidades son minoría, el peso de la mayoría suele recaer sobre las mayorías. A veces no con malicia, a veces sí. Pero aunque sea Ujú. sin malicia, la consecuencia es la misma. Y es que al final, pues siempre que perteneces a una minoría, lo vas a tener más complicado. Porque el mundo está hecho por y para la mayoría, por un tema estadístico y bueno, por millones de circunstancias. ¿Cuál es el problema? Pues cuando esa persona no se aprende a adaptar, se le echa la culpa a la alta capacidad. Cuando realmente la alta capacidad, de hecho, probablemente sea lo que le ha ayudado a adaptarse más de lo que no se habría adaptado. O sea, quiero decir, vale, que te da Totalmente. muchas diferencias, muchas más cosas, pero la alta capacidad también tiene muchísimas cosas buenas y lo que siempre transmito en consulta es vamos a intentar que puedas exprimir esas cosas buenas, porque el problema es que las malas te están opacando, te están eclipsando las buenas y por eso tienes ese nivel de sufrimiento, esa crisis o los síntomas de sintomatología Por que eso el paciente también tenga. el tema de la divulgación y el hablar y el dar a conocer, yo creo que alivia mucho y es un puntapié para re- reconfigurar la vida a veces, ¿no? Es como decir, bueno, está bien, no me peleo más con esto, no me siento que estoy, o sea, como darle la vuelta a lo que nos pasa y poder, digamos, por ahí decidir, tomar decisiones. Yo he hecho mucho proceso de, digamos, antes de descubrir todo esto, pero que tenía que ver justamente con esto, como volver a reconectar con quien verdaderamente yo era, qué era lo que me gustaba, lo que no. eh, bueno, salir de trabajos, de relaciones, de situaciones en donde realmente yo sentía que no me hacían bien y es un poco, bueno, ¿qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que, no importa lo que Mm. imponga la mayoría o promueva la mayoría, ¿cómo sos vos? ¿Qué te gusta a vos? ¿Qué te hace mantener el bienestar interior? Y creo que esto de que no todos nacimos, no todos somos iguales, no todos nacimos para lo mismo y muchas veces desde la cultura se imponen determinadas cosas como lo normal, lo que tiene que hacer todo el mundo. Y bueno, justamente es el poder aceptar Mm. esto, reconocerlo y reconfigurar la vida si es necesaria o bueno, ya desde, si esto se detecta de temprana edad y se puede acompañar y se puede entender que no, porque esto también eh, seguramente nosotros y sobre todo los adultos y ya tenemos parte que tenemos que cambiar nosotros mismos, pero también hay un entorno que también al entender estas cosas y comprender de la diversidad, también puede ayudar a cambiar la mirada sobre esto, a no tener estas cosas, no, porque vos si sos así sos raro, Mm. tenés un problema, porque esto, el entorno influye en lo que, también en lo que Claro, nos pasa, ¿no? influye No somos, mucho, pero muchísimo. Somos animales mucho más sugestionables de lo que pensamos. somos gregarios, o sea, necesitamos ya desde, somos la cría que necesitamos más tiempo de un otro para ser independientes. Para O poder, sea, para poder sobrevivir y que no te coma un lobo. O sea, sí, sí, sí. o sea, hay cuántos animales hay que enseguida se paran, caminan, ¿no? Sí, Nosotros cuánto necesitamos de un otro, entonces en ese otro hay un montón de condicionamientos que nos afectan en claro. eso. Entonces, en esa mirada, eso que se nos dice, eso que se nos propone, eso que Mm. sería lo conveniente, cómo nos va a afectar. Y además somos seres emocionales, o sea, lo afectivo nos Mm. implica un montón de cosas, Sí, ¿no? A eso también nivel supervivencia. es también un tema, porque una cosa que también, antes que me preguntabas, Paula, cuáles son los motivos que suelen traer mucho a las personas con altas capacidades a consulta y demás, te dije que la soledad. Uno de ellos también importante es este.
este que acabas de decir, en forma de hiperracionalización, ¿vale? Igual que una persona con alta capacidad suele venir acompañada de una alta sensibilidad, también tiene un hardware cognitivo muy bueno en el que es capaz de racionalizar mucho las cosas y encontrar muchas argumentaciones para muchas cosas. Y eso que aparentemente dices, bueno, pues está muy bien eso, ¿no? Sí, puede estar muy bien o no, depende de cómo se use. Es como todo. Si tú, por ejemplo, utilizas tu maquinaria mental para encontrar soluciones, para ayudar al prójimo, para ayudarte a ti, pues está muy bien. Pero si la encuentras para confirmar tus propias creencias erróneas, ahí tenemos un problema. Ahí es cuando entran muchos temas tipo de rigidez cognitiva, de aislamiento social, de no me junto a nadie que me contradiga que me contradiga a mí lo que yo pienso, porque yo soy más inteligente, entonces yo tengo razón. Y hay muchas creencias, ahí volvemos a la parte cognitivo-conductual, que hay que trabajar muy bien con el paciente, porque son las que le están llevando a veces a sitios en los que ni se merece estar, porque le llevan mucho sufrimiento, ni tampoco puede crecer desde ahí, en este sentido. ¿Vale? Lo he explicado un poco así a modo abstracto, pero así un Sí, poco en sí, síntesis es, claro, que el tema de la alta sensibilidad a veces lleva a que la persona, con tal de no sufrir, porque conectar con la tristeza no conecta un poquito, conecta mucho. Y cuando conecta bueno. con el miedo, no conecta un poco, conecta mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que antes de conectar con algo que me incomoda, que eso lo hacemos todos, cualquier cerebro lo hace, porque estamos montados para perseguir el placer y evitar el sufrimiento. La persona con alta capacidad lo que va a utilizar, incluso inconscientemente, no lo hacen en plan, voy a hacer esto para esquivar. No, no, el cerebro funciona así. O sea, hay tanto que pasa aquí dentro que no sabemos, todavía hoy, a día de hoy, 2025, que falta mucho por estudiar. ¿Qué pasa? Que llega la parte racional a hiperracionalizar las cosas o autoengaños de muchos tipos, incoherencias internas que se parchean con otro tipo de creencia. No, pero esto es así porque no sé cuánto. A ver, no sé si tú veías esta serie, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo conocía a vuestra madre? No, no me lo sé. Vale, pues es una serie tipo Friends, ya es antigua, ¿eh? Pues había una escena muy típica, los que igual estén escuchando el directo, si la conocen, se van a dar cuenta, en la que a uno de era un grupo de amigos, ¿no? Y cuando a uno del grupo de amigos, perdón, que hablo un poco mal porque estoy acatarrada, eh, le ocurría algo de lo que él no era consciente, como que entre ellos hablaban y decían, oye, tenemos que decírselo. Y de repente un día se plantaban en su casa con un cartel que ponía Intervention. Vale, y se sentaban todos ellos en plan, tenemos que hablar, tienes un problema, ¿vale? Pues, vale, es como que la persona no es capaz de verlo, tienen que venir tus queridos amigos, que son las personas que más te quieren del mundo, a decirte, te lo tenemos que decir. Vale, pues ¿qué pasa? Que la persona con alta capacidad, la alta capacidad también hace que sea muy capaz, muy ágil para poder esquivar esas confrontaciones y autoengañarse, con tal de no conectar con eso que le hace daño. Y eso al final lo que hace es que si estás en un pozo y te tiran una escalera, tú lo que haces es quitar la escalera y entonces no sales. Claro, sí, 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 Pues es muy sí. importante trabajar la parte de la sensibilidad y que el psicólogo tenga las maniobras, tenga la capacidad de poder hacer las maniobras adecuadas a nivel de creencias y de confrontaciones y de argumentaciones, porque una persona con alta capacidad no la vas a convencer por esto te lo digo yo. A ver, venga, hasta luego. O sea, no funciona así. O sea, bueno, ni alta capacidad ni prácticamente a ninguna persona adulta con un mínimo de pensamiento individual, no decía que no opino así, que a mí me tienes que convencer. O sea, un mínimo. ¿Qué pasa? Que se autoengañan muy bien. Se autoengañan muy bien. Y eso les lleva muchas veces a cronificar muchos problemas o a extender durante mucho tiempo problemas que a lo mejor en 1 o 2 semanas se podrían haber arreglado con una reestructuración cognitiva normal al uso, entre comillas, pero la alta capacidad les va en contra muchas veces. Y eso es importante, esa skill, poder desarrollarla, ayudarles a que la puedan entrenar, el cuestionar sus creencias, el identificarlas cuando aparecen. Esta emoción que viene, ¿de qué creencia ves que viene? ¿Qué crees que te estás juzgando o cómo crees que te estás juzgando para que tú te sientas así? ¿Qué te estás diciendo para que tú te sientas así de mal? Porque esa emoción viene de algún sitio, no aparece por cualquier emoción, todo ocurre por algo. Otra cosa es que pase tan rápido que la amígdala procesa todo ahí, que no te das cuenta de dónde viene. Hay que pararse a pensar y identificar qué está ocurriendo. Si ahora, por ejemplo, en tu casa, Paula, suena la puerta de golpe y tú no esperas a nadie, tú darás un salto, pero a lo mejor no has sido consciente que tu cabeza ha pensado, entran a robar. Pero ese salto, ese miedo, te ha venido por algo, no vino, ha habido algún tipo de input que ha generado esa emoción. Las emociones no cambian porque sí, ¿no? ¿Qué pasa? Que la alta capacidad, como la sensibilidad es tan alta y el volumen de las emociones tan alto y tan intenso, muchas veces
se pierden de esa parte metacognitiva. Como bien explicabas antes, además, con esto de lo simple, como que aburre y tal, es como que van a lo complejo, pero algo tan sencillo como, mira, es que te sientes triste porque, o perdón, al revés, sientes rabia porque realmente no te estás permitiendo conectar con la tristeza y te sientes culpable por estar triste. ¿Tiene sentido eso para ti? Y ahí se dan cuenta. Por ejemplo, es un ejemplo, de otros miles que ves en consulta. ¿Y Entonces, a veces, ese mecanismo lo ves más en hombres o en mujeres? ¿Qué te parece? ¿O es te diría que en general en hombres, perdón, sí, en hombres, pero en alta capacidad sí que un patrón que veo, esto es una percepción mía, no es nada de que haya leído ningún paper ni nada que esté evidencia científica, no sé cuánto, no, es una sensación mía totalmente subjetiva y llena de mis sesgos como ser humano, que también tengo, pero sí que tengo la percepción de que el adulto hombre de alta capacidad tiene en general menos dificultades para conectar con su sensibilidad que un adulto varón que no tenga alta capacidad. Pero es una percepción mía, ¿eh? Claro, también hay un sesgo y es que quizás los que acuden al psicólogo pues tienen como esa parte de conectar más, que como que tienen menos problema para conectar y también que el entorno con el que hablas, claro, con tu psicóloga, pues evidentemente te es más fácil quizás hablar de emociones y de conectar con emociones de alta intensidad que no pues en el bar con tus amigos, tengas o no tengas alta capacidad. Pero es una percepción que tengo general, como que tienen menos lastre a la hora de conectar con eso, salvo excepciones, pues que haya trastornos de personalidad o algún tipo de patología que no tenga que ver con alta capacidad, sino que es esa parte, es un tema de rasgos, etcétera. Sí, coincido en eso. ¿Y qué tema esto de la alta capacidad que genera justamente estas cuestiones, ¿no? Porque yo digo, eh, si bien hay mucha resiliencia, también se produce mucho esto por la alta capacidad. Hay una parte como que puentea, desde esa capacidad de enmascarar, bueno, esto hay que pasarlo, y que muchas veces después, cuando de golpe... no sé, se me viene una situación, pero esto de que a veces en una situación puntual como un duelo de algo y de golpe como si se cayera toda la estantería y en realidad es que capaz que esa alta capacidad hizo que hay un montón de cosas que se van como mascarando y arrastrando Sí, acorazándose y por ahí algo que por ahí es, no sé, me vino por una situación puntual, pero digo que muchas veces uno tiene una no, hablo por mí, no hablo por mí, hablo por situaciones que uno va sí, relacionando con, ¿no? Que también así es difícil, a veces sin entender esto, llegar a la raíz, ¿no? a la vez del problema, claro. Viene un Sí, motivo de consulta o viene algo y uno no, o sea, puede estar recontra enmascarado y seguir enmascarado si uno no sí, percibe esto que decís vos, esta formación en la alta capacidad y en entender que todo ese procesamiento, así como tiene tanta intensidad y a veces podemos vernos afectados en algunas cosas por demás, también tiene una parte de resiliencia, que yo la entiendo, sí, y también mucha parte de protección y de demasiado, ¿no? sí. Tiene que son Racionalización. muchas variables. Claro, yo lo que entiendo es que eso, son muchas variables muy interconectadas y realmente la resiliencia es la combinación de una interconexión entre muchas skills diferentes, cuyo objetivo al final es un objetivo universal, que es resolver el problema que la persona tiene delante. Y cuando arreglas ese, el que viene mañana, y así, y un día, y otro, y otro, y otro. En el fondo la resiliencia podríamos definirla así, en cierta medida, ¿no? Entonces también la resiliencia también depende claro, de cuánto la entrenes también. Es decir, las personas de altas capacidades se tiende a decir que son muy resilientes, pero también hay que tener en cuenta que una persona que haya tenido a lo mejor circunstancias muy cómodas realmente no ha podido probar su resiliencia. No ha tenido escenarios en los que poder ponerse a prueba. Yo si no tengo una canasta y un balón no puedo probar mi capacidad de tiro a la canasta porque no tengo las herramientas, ¿no? Pues en los escenarios para ello. Pues aquí es un poco lo mismo, ¿no? Llevándolo un poco a lo que te encuentras en consulta, te encuentras un poco de todo. O sea, por un lado te encuentras perfiles de personas que han tenido vidas durísimas y aún así han salido para adelante, pero, a ver, no, entre comillas, como sin problema, ¿no? Como muy airosamente, pero te hablo de infancias muy traumáticas, abandonos de padre o de madre o los dos,
y han sacado la carrera mientras trabajaban de noche a la vez que tenían otro trabajo. Bueno, unas cosas de decir, "Pero ¿cómo lo haces?". Porque su alta capacidad les permitía en poco tiempo estudiar y poder sacar buenas notas, poder organizarse, encontrar la manera, o sea, de encontrar siempre la solución. Y luego también te encuentras casos que a lo mejor no ha sido así y también tienen alta capacidad. Lo que pasa es que han tenido otras circunstancias y no han exprimido un poco esta idea de que el hambre agudiza el ingenio. Mm. Pues Sí, esto, no han sí, sí. tenido hambre, no han tenido que agudizar su ingenio. Esa alta capacidad está latente y no se ha podido entrenar. Es como si un niño, cualquier persona tiene la capacidad de leer, es algo que tenga algún problema de dificultad de aprendizaje grave, algún problema, un porcentaje muy bajo de la población, con algún tipo de problema cerebral o algún caso extremo. Quitando esos casos, todo el mundo tiene la capacidad de aprender a leer. Pero si no le enseñas al niño, pues no aprende. ¿No? Pues con alta Tal capacidad cual. pasaría un poco igual. Llevando un poco al tema del sufrimiento humano, la salud mental, etcétera, que encontramos a lo mejor tú y yo en las consultas, pues ocurre un poco lo mismo. La persona que a lo mejor no haya tenido la oportunidad, pues, o de evaluarse, por ejemplo, o de informarse sobre estos temas y de decir, ah, vale, es que tengo alta capacidad y entonces esto me pasa por esto y esto lo otro y por eso lo encajo y por esto y por otro, tal, o el que no haya tenido la oportunidad yo qué sé, circunstancias vitales muy difíciles, hay veces que por mucha alta capacidad que tengas, las circunstancias son tan horriblemente malas que, pues, bueno, ya no te hablo, bueno, estoy hablando del primer mundo, ya no te digo en lugares, pues, un niño que nace en un país en guerra, que no tiene ni para comer, por mucha alta capacidad que tengas, ahí no es un tema de actitud, es que las circunstancias pintan muy mal. Entonces Tal es un cual. tema de tener todo en cuenta, todas las variables. Sí, totalmente. Que yo digo siempre, no es lo mismo esto nacer en un lugar o en otro y que no signifique que a veces esas mismas dificultades en algunas personas por X temperamento o X que, que- qué sé yo, qué otras variables, pueda, digamos, aún así desplegar mayormente su potencial y personas que no, ¿no? O sea, no Sí. somos una única variable en la vida o ninguna una sola condición, Mm, eh, pero bueno, es realmente, Patricia, ya te digo, se hizo la hora, no te quiero tomar más tiempo, pero mm, igualmente en algún momento vamos a hacer algún otro vivo, pero vos dijiste esto de mm. las mujeres, que a veces Sí, comentar algo más de esto de las chicas en relación a que, que decías, sí, el tema de la detección. Sí, por ejemplo, si tú vas a Mensa, por ejemplo, que es la asociación, pues yo creo que te diría casi la más conocida a nivel internacional de altas capacidades, en general suele haber más hombres que mujeres. Y dices tú, bueno, algo pasa. Si a nivel estadístico es un 50-50, ¿qué pasa? ¿Que están muy ocupadas todas en casa? ¿Y no vienen aquí a la asamblea? ¿Qué pasa? Algo pasa, ¿no? Y es porque hay muchas menos detectadas. ¿Por qué? Pues por muchos motivos. Eh, por ejemplo, pues las mujeres, por un lado, tienden a darse cuenta muy pronto, pues de que ser inteligente no te hace popular en clase. Ser inteligente no te hace gustar al chico que te gusta, no te hace tener más amigos, no te hace, en general, depende de las circunstancias, que tus papis te quieran más o te quieren. Es decir, es como que se dan cuenta de que ser inteligente no es lo importante. O sea, no es lo que se espera de ellas. Se espera de ellas, pues, que tengan modales, que saquen buenas notas, que cumplan con lo que se pide de ellas, que no den problemas, que vayan monas, arregladas, que vayan bien vestidas, aconjuntadas, bien peinadas, maquilladas. Ese tipo de cosas que se suele demandar. A ver, que esto es una sobregeneralización muy grande lo que estoy haciendo, ¿vale? Con todos los sesgos del mundo, porque hay pequeños entornos que son sí, distintos, pero en general, ya me entiendes, ¿no? claro, Entonces, ¿qué pasa? sigue Que esa siendo todo. inteligencia, claro, aprenden pues, a esconderla, porque van que les da problemas cuando la muestran. Entonces, como precisamente de tontas no tienen un pelo, captan rápidamente esas señales del entorno, donde por mucho que se les diga, ay, inteligente, es muy importante ser inteligente. Sí, sí, me dicen esto, pero luego lo que veo es otra cosa. Entonces se quedan con lo que ven, evidentemente. Y Cosas además del que a veces tipo... Sí, ni dime, siquiera dime. el se entiende la inteligencia como lo que verdaderamente es, porque este darse cuenta tiene que ver con una inteligencia, pero por ahí uno entiende que la inteligencia es sacarse de todo 10 o saber de un Sí, tema profundamente y no que tiene que ver con esta capacidad de sí, de ser. hecho, una cosa que pasa mucho en mujeres,
ahora que comentas este tema importante, por si le puede servir a una chica que nos esté escuchando o una madre que tenga una hija y demás, es que bueno, tanto en el territorio escolar como luego en el terreno laboral, los logros y los éxitos, las mujeres, cuando les preguntas, lo suelen atribuir a que se esfuerzan mucho, Tal cual, no a que son inteligentes. Los hombres sí, tal los cual. hombres sí. Y lo dicen Y las claro, madres también. ¿Sabes que a mí me sí, da sí. la- No, él es inteligente, ella se esfuerza, es muy aplicada. Claro, porque la humildad, por ejemplo, se refuerza mucho más en mujeres que en hombres. Cuando un hombre dice, va, esto lo dice así, tata, oh, qué carismático es Pepe, no sé qué, oh, qué tío más tal. Pero cuando se dice una mujer, buah, vaya mandona, así no te vas a casar nunca. Puta. Entonces, claro, la respuesta social es muy distinta, entonces se va moldeando la conducta. Al final esto es cognitivo-conductual, al final es un tema de que contingencias. Si tú una conducta, cuando la ejecutas, cuando realizas cierta acción, la contingencia es negativa, la conducta se extingue. Esto es general Totalmente. al ser humano y a cualquier animal con sistema nervioso central. Mujeres, hombres, da igual. Entonces las mujeres no son tontas y se dan cuenta. Y luego ya, para colmo, otra cosa que también ocurre mucho, es que encima, cuando les da por destacar en algo, eh, se dan cuenta de que una de dos, o les, ¿cómo decirlo? O no se premia la inteligencia, o directamente se ataca directamente. O se les acusa de cosas, de, eso es que has copiado, o eso es que, bueno, has ido a hablar con el profesor entre clases y por eso tienes un 10, a saber lo que has hecho. Esos comentarios los viven en el día a día, o en el trabajo. Bueno, esa la ascendieron, bueno, algo habrá hecho con el jefe. Y ese tipo, eso pasa. Pero en hombres curiosos no pasa, o si pasa, no pasa tanto, en No, no, general. a la mujer le Es, pasa más, eso es evidente. Por lo menos yo creo que en mi país esto sigue existiendo y debe ser sí. en general que todavía la mujer en ese Claro, sentido. claro, es verdad a ver, intento ser objetiva, es decir, es verdad que si comparamos la situación de hoy, año 2025, con los comienzos del feminismo, por ejemplo, mujeres que literalmente dieron su vida y si no bueno, si no la dieron, vivieron calvarios, teniendo que escapar del país y cosas, ¿no? Es verdad que la situación ha mejorado, evidentemente. Pues en lo que es en el papel, pues hay mucha más igualdad que antes. En los contratos de trabajo, por ejemplo, cualquier mujer que esté cobrando menos por el hecho de ser mujer, que vaya corriendo al juzgado a denunciarlo porque gana el juicio. Quiero decir, o sea, al menos en España estoy hablando, en los otros países, quiero pensar que también. Pero bueno, a lo que voy, que aunque en el papel hayan mejorado mucho las cosas a nivel de derechos, en lo que es la calle, en el día a día, sigue habiendo cosas, sigue habiendo patrones. Pero entiendo que eso para eso hace falta tiempo. Hace falta pues divulgar mucho, mucha concienciación, cambiar Ujú. patrones, cambios generacionales. Entiendo que eso lleva tiempo. O sea, entiendo que los seres humanos tenemos la capacidad de cambio, pero para que podamos cambiar a veces hace falta, aparte de ganas, hace falta tiempo. Claro. Entonces, bueno, Sí, entiendo sí. que eso va poco a poco. Insistir, ¿no? O sea, Sí, se sí, trata es un un poco tema de de... esto, hacer nuestra parte, con esto también nuestro granito de arena para que, ¿no? Empezar a abrir un poquito más los ojos y seguir cambiando la percepción, pero también la acción, porque Sí, por después ejemplo, las una cosa que siempre digo a las familias cuando vienen con ahora lo que te decía antes, ¿no? Que ahora estoy trabajando 100% online, etcétera, por el tema de la maternidad y intento ser mamá presente y todas estas cosas con mi chiquitina, ¿no? Que ahora mismo es la prioridad por la edad que tiene. Eh, pero en muchas familias, ya sea en nuestro centro o porque han acudido a mí online para que les asesore y demás y me han contado un poco su situación, muchas familias llevan a su hijo a lo mejor a evaluar, pero tienen una hermana y la hermana no se plantean que pueda ser alta capacidad. Y yo les pregunto, siempre rasco, ¿tiene hermanos, hermanas? Sí, una hermana. Ajá, ok, cuéntame, dime, o sea, porque muchas veces pasa que la Sí, hermana también tiene alta capacidad, pero como no salta ninguna alarma, suelen ser más, perdón, suelen ser más calladitas en clase, no dan guerras, o más, ¿cómo decirlo? El varón en general tiende a ser más indómito y es como, bueno, es que es muy inquieto, muy rebelde, tiene mucho carácter, pero claro, si una chica hace eso, la etiqueta que se le pone es de, guau, es que madre claro. mía, no sé cuánto. Entonces, claro, Sí, realmente cuando saltan las alarmas muchas veces para evaluaciones en centros escolares es cuando el niño pues es conflictivo, es disruptivo, no para en clase, la lía en clase. Las chicas como claro. la lían menos, pues saltan menos alarmas. Entonces no las llevan tanto a evaluar. Entonces yo siempre que me toca una familia que me contactan, oye, mira, queremos ir tal, 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 y siempre pregunto, vale, ok, ¿tiene hermanos o hermanas? Sí, hermana, ajá.
y no lo habéis evaluado. ¿Y por qué él sí y él no? O sea, ¿qué pasa? O sea, como que tienes que convencerles de que igual la hipótesis de que ella también tiene alta capacidad hay que ponerla sobre la mesa. Pero en cambio, que el chaval la tiene, lo tiene mucho más claro, sin haberlo evaluado aún. Eso sí que lo notas Sí, mucho, porque tampoco por ejemplo. son menos, dan menos problemas encima eso. Creo que Sí, en algún punto. ¿No? No, sí, todavía en ese sentido hacemos menos ruido. sí, claro, y por eso hay menos Lamentablemente, ¿no? detecciones, claro. Bueno, por eso y por muchas más cosas, ¿no? Pero, y luego también, porque en la etapa adulta, yo sí que noto un patrón clarísimo, y es que a las chicas les cuesta, pero una barbaridad, creerse en la detección. Pero una Ah, barbaridad. Bueno, y si encima no están evaluadas oficialmente, simplemente, porque claro, tú en consulta puedes decirle, mira, aunque no te quieras evaluar, pues yo te puedo ir diciendo, mira, pues esto pinta que sí, por esto, por lo otro, mira cómo razonas, mira tu lógica, mira esto que me has dicho, ese razonamiento que me has dado es muy complejo. Una persona con un CI de 100, pues a lo mejor no te lo da. O sea, en fin, les va haciendo un poco feedback y demás. Y las chicas es como, bueno, pero es porque leo mucho. claro. Volvemos al esfuerzo. ¿No? En cambio, los chicos veo que les es más fácil integrarlo, como de, tengo esta capacidad. Bueno, sí, a ver, tiene sospechas, me cuadra, sí. Les es más, Sí, bueno, sí, sí, les cuadra más. menos, Les cuesta muchísimo. menos vergonzante o no sé, Sí, decirlo directamente, ¿no? O sea, sin, sí, ¿no? sí, Que también tienen tampoco menos problema a la hora de decirlo, por ejemplo, en su entorno. de nada. No es con, con una intención de, de vanidad, sino simplemente de comprender, ¿no? De autoconocerse y Sí, entender que tiene que ver, que determinadas cosas tienen que ver con una alta capacidad y ya. sí, definitivamente. Al final es un tema muy amplio y muy complejo, ¿no? Pero un poco en síntesis diríamos, pues que igual que hay muchas cosas que sí que se han mejorado en cuanto al tema de igualdad, cuando tocamos el tema de la alta capacidad o la inteligencia, pues sigue habiendo terreno que caminar, porque sí que hay diferencias de género, es verdad que las hay, pero como todo, son generalidades. Puedes coger a una mujer aleatoriamente y no tiene ninguno de estos problemas que hemos dicho, y coger un hombre aleatoriamente y tener todos los problemas que tienen las mujeres en general de alta capacidad y los hombres no, y puede pasar, es un tema estadístico. Pero bueno, en general es verdad que eso suele ocurrir. Y una cosa que, por si los que nos están escuchando les puede servir, siempre que haya una hermanita en casa, si tenemos sospecha de que el hermanito tiene alta capacidad y oye, igual que no hay problema en evaluarlo a él, pues vamos a contemplar la hipótesis de que igual ella también. Lo que pasa es que igual se está escondiendo mucho. Te sorprendería las argucias que tienen los adolescentes y los niños con tal de disimular cosas cuando quieren disimularlas. Del tipo, bueno, como sacando 10 o 9 me lo llaman empollona, bueno, pues escribo 5 preguntas, que es la respuesta, dejo las otras en blanco, saco un 5, bueno, dejo 6 para no vaya a ser que alguna falle y saco un 4. Saco un 6 para probar y que no me den la guerra en casa, pero así en clase no me llaman empollona. Ah, pues ya está, arreglado el problema. Claro. Sí, Entonces, claro, totalmente. Y más cuando. en esta edad, ¿no? Que es tan importante el grupo de referencia que son los pares. O sea, Claro, hay una. entonces. Claro, cuando una niña, por ejemplo, que le dices a los padres, oye, ¿no has pensado que tu hija tal? Claro, porque tú en consulta no le preguntas solamente las notas, le preguntas las notas y muchas cosas más. Le preguntas, bueno, ¿y de qué temas te habla? Y con sus compañeras, cuéntame, esto y lo otro, tal. Cuando le preguntas sobre un tema, ¿por dónde te sale? O sea, le vas haciendo ciertas preguntas para detectar cuál es el patrón de pensamiento de esa niña o de esa adolescente y si hay sincronía o no con su edad mental, que es un poco lo que intentas detectar el nivel de madurez, el nivel de abstracción, por ejemplo, una niña que, me acuerdo de un caso, una niña que con 10, 12 años, creo que tenía, que se lee, no sé, un ensayo sobre feminismo del siglo XIX, aunque te saque 5, a ver, Claro. pinta, algo pasa, algo no es normal, algo pasa ahí, algo pasa. Ese interés tan, ¿no? Y bueno, y más cosas, ¿no? Que había más evidentes, ¿no? ¿Qué pasa? Que la niña, pues, no era tonta y decía, que sacando dices me llamáis empollona, no te preocupes, dejo medio examen en blanco y arreglado. Entonces, claro, los profesores decían, alta capacidad, pero si sacas 6, no, que va. Por la típica confusión de rendimiento académico igual a alta capacidad, cuando realmente no es así siempre. Y también esto de la alta sensibilidad con todo lo que es la, la percepción sensorial de emociones. En mi caso, digamos, yo llegué primero a la alta sensibilidad porque esa percepción desde chiquita de lo que pasaba acá, de lo que no pasaba, de que es algo que, ¿quién puede saber que eso está pasando en la cabecita de un niño? Sí, Si uno, ¿no? Entonces, que eso tampoco
Yo siempre digo, cómo lo mide un test psicométrico eso? Ay, no sé. Vale. ¿No? Hay El muchas problema, cosas el problema que que veo en están la más en psicología es el que, hemisferio izquierdo que derecho, o sea, en los sí, test, ¿no? Si no se claro, da aquí todo el un tema estudio que veo es que integral. en la psicología como que últimamente ha habido mucha obsesión con meterse eh, como dentro de la neurociencia, todo muy medido, muy que si el cerebro, que si vamos a medir esto y cuantificar y psicometría y al final se pierde la esencia, que es que tienes un humano delante y le tienes que ayudar. O sea, que al final es un tema que está muy bien medir cosas y vale, sí, pero que al final creo que se pierde el foco muchas veces, porque hay cosas que evidentemente no se pueden medir. ¿Tú cómo mides el nivel de sufrimiento de una persona porque acaba de perder a su mascota que lleva con él desde la infancia? ¿Cómo mides eso? O sea, es que es tan subjetivo, o sea, es que por mucho que intentes empatizar y realmente lo entiendes, mira, pues a mí también me pasó y te entiendo, no lo puedes cuantificar. Puedes hacer una estimación, una inferencia, como mucho. Pero hay cosas que al menos hoy no hay herramientas para medirlas, ¿no? Y tienes que aprender a trabajar sin poder medir. Exposición a la Y que es incertidumbre, más lo como digo. cualitativo, ¿no? Esto de cuando uno va a un espacio terapéutico o Sí, de autoayuda, de ayuda o de autoconocimiento, sí, justamente poder estar más conectado con eso que se percibe sin una herramienta técnica, sino sí. escuchando Claro. y entendiendo, ¿no? Esto que vos decías te Sí, pasaba con tus pacientes, que llegabas a poder conectar desde otro lugar que por eso se sí. sentían cómodos. Al final, una metáfora a veces que yo digo en consulta es que tú realmente, si tú tienes un amigo que tiene sed y tú tienes una botella de agua, tú no necesitas entender que el agua se compone de dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno para poder ayudarle. Coges tu brazo, lo estiras, le das agua y ya está. No tienes que ir ahí no te hace falta esa. No sé si me explico, ¿no? Pues a veces en terapia creo que Sí, sí, ocurre un poco igual. Es dar con lo que tienes que hacer. No más ni sí, sí. menos, pero es lo que tienes que hacer. Es dar con eso. Bueno, Patricia, mil gracias. Seguramente algún día haremos otro vivo, pero te agradezco muchísimo por todo, por esto que te conté al principio de haberme ayudado en mi propio proceso sin tener idea de eso. Y Y por valoro que te esta haya servido el charla, vídeo. ¿eh? Valoro que te haya servido. Es verdad que en mis vídeos, sinceramente, a mí me pregunta, guay, tal. Y bueno, si es que mis vídeos realmente, ya viste que no tienen mucha historia. Pronto, el móvil, este mismo que tengo aquí delante, con el que te estoy viendo, me apunto un poco en mi cabeza los puntos que voy a tratar y lo pongo del tirón, porque no tengo ya al mismo tiempo entre la maternidad, consultas, el centro y todo, eh, para hacer estos vídeos tan currados que hay por ahí por YouTube, que edición ahí, frase por frase, corte, no sé qué. Digo yo, mira, yo lo grabo así hablando y la idea es ayudar, el que le pueda servir la información genial y el que busque un vídeo súper editado y súper pro, yo no lo puedo dar, yo cuando veo que ayudo es aquí y aquí, pues es un poco lo que Yo intento creo que, aportar. yo creo que la verdadera manera, creo que tenemos que ir hacia una manera más así realmente, de humanos con humanos, para humanos. Sí, un poco así, Bueno, totalmente, muy de acuerdo. Muy bien, Paula, pues mil bueno, gracias a ti por tu tiempo también y por no, invitarme y lo dicho, pues para una segunda parte, cuando quieras, estoy disponible. Nos tomamos agendamos, nos otro cuadramos tema. agendas. Gracias, Muy bien. Patricia. Sí, Un cuídate beso y mucho, un gracias. abrazo muy grande. Chao, Un estamos en abrazo. contacto. Gracias, Chao. Patricia.